Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, viernes, en el Nopalito, en el lugar preferido de Juan Lanzagorta y del actor y maestro Jesús Alfonso Barrios, mi productor. Hoy, con la grata presencia de un gran brother, un amigo, un chavorruco, dicen por ahí. Y ahorita les digo quién es, pero bueno, agradecido con todos por sus saludos, sus abrazos. Ya estamos aquí de regreso, de nueva cuenta, haciendo lo que nos gusta. Ya saben qué es lo que nos gusta, así es que ya saben, no lo voy a decir. Está con nosotros Rafael Morales, el maestro Rafael Morales, es egresado de Ciencias Políticas, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de CU, allá los que vamos a CU, no a CU. Y tiene un diplomado en políticas públicas por el CIDE. Es asesor, estratega, yo diría constructor de líneas discursivas, comunicador, analista, investigador, maestro, académico, una gente muy vinculada a los procesos electorales modernos. A mí me tocaban los viejitos, los de 88 para acá, cuando se cayó el sistema con Bartlett, el que está hoy en la Compañía de Luz. ¿Sí se acuerdan? Ese, el que está hoy en la Compañía de Luz, era el secretario de Gobernación. Bueno, en esa época Juan Lanzagorta, pues tuvo ahí una participación muy humilde, así pequeña, en las áreas de análisis político-electoral y en las áreas jurídicas. Pero después vinieron los tiempos nuevos con la creación del IFE, y ahora vienen los tiempos posmodernos con la creación del INE, y quién sabe a dónde vayamos, porque con la cuarta T no sabemos si vamos para adelante o para atrás. Bueno, agradezco también, como siempre, la anfitrionía de este bello espacio de mis amigos y hermanos Héctor Loyo y Javier Arriola, y de nuestro tutor aquí en la mesa de asistencia, Mr. Melo, nuestro tutor consentido. Fue a comer para que luego nos debe comer bien a nosotros. Bueno, pues ya platicando, así hay mucho tema. Rafa, gracias por aceptar esta invitación. Estaba ya muy platicada, estaba muy sobada, ya muy planeada y poco ejecutada, ¿no? Parecía promesa de campaña. Sí, algo así. ¿Cómo estás? Bien, Juan, muy contento de estar aquí contigo y con tu auditorio. Oye, creo que para abrir tema habría que hacernos una pregunta como la que hace el maestro Alberto Matus. Carlos Matus, el director de Altadir, el de PES, Planeación y Estrategia en Santiago de Chile. ¿En dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados en este devenir histórico, en el circuito de la globalidad, en el circuito de la normalidad democrática o anormalidad democrática, del personalísimo estilo de gobernar del presidente no autoritario, dícese, demócrata, renovador, moral, con visión de justicia o justiciero, con visión, dijo hoy en la mañana, de desarrollo económico y crecimiento. Crecimiento económico es para unos cuantos y el desarrollo económico es para todos, ¿no? Y yo me acordé de una frase que una vez le asignaron a Lázaro Cárdenas del Río, un maestro de ciencia política en la UNAM, que es muy fácil repartir lo que no es tuyo, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esta parte? ¿Pudiéramos hacer un planteamiento de cómo estamos en el país? Sí, ¿Cómo está la circunstancia? Claro. Sí. ¿En dónde estamos ubicados? Y a partir de ahí empezar a darle beta a esta charla. Sí, yo creo que no es tan complicado. Diríamos que hay un contexto y una situación. El contexto es que estamos en el agotamiento de un modelo de crecimiento, que se le ha dado en llamar neoliberalismo. Podemos o no discrepar respecto del nombre, pero en lo que sí podemos estar ciertos es que ese modelo consistió en una visión muy específica del Estado, un Estado que tenía que achicarse, que eclipsarse, para dar paso al mercado y que fuese el mercado
a través de la ley de la oferta y de la demanda, el que se encargase de distribuir los bienes que una sociedad necesita. Estamos en ese contexto, al final de una era. Esa era para muchos comienza desde hace 40 o 50 años, tal vez desde los acuerdos de Bretton Woods, etcétera. Otros lo ven seguramente por ahí de los años 70, cuando México empieza a involucrarse en el proceso de globalización, con la primera carta de intención que se firma con el Fondo Monetario Internacional, en fin, nuestra participación en el GATT y todo lo que vino después conforme los gobiernos fueron apegándose a las nuevas líneas de consenso que se fraguaban a nivel internacional. Bueno, estamos en ese contexto. La situación de México está en que llega un nuevo grupo gobernante que promete echar para atrás todo lo que había pasado en los últimos 30 años. Y ese nuevo gobierno está tratando de decir que estamos en una nueva realidad y que hay una nueva situación en la cual se van a generar nuevos consensos y se van a generar nuevas líneas de trabajo a través sobre todo de una nueva visión del Estado. Y por último promete revertir precisamente esa relación. Habrá más Estado y habrá menos mercado. O al menos el mercado no va a tener dominancia sobre las principales decisiones políticas. Podríamos decir en una nuez que estamos en ese contexto y en esa situación. Oye, ¿y cuáles son estas, no sé si denominarle estrategias, pero si se va a echar hacia abajo lo que ha imperado en este país desde los 80s, que creo que el antecedente fue el Club de Roma, allá en los 70s, luego el GATT con Miguel de la Madrid, y luego ya el cierre de llave, ¿no? El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica con Carlos Salinas de Gortari. En la inclusión de la globalidad, ¿no? Se divide el mundo, o más bien, el mundo es mercado, mercado es el mundo es competencia, competencia es democracia, y donde dicen que hay mercado hay competencia, y donde dicen que hay competencia, bueno, se dice... Hay una asociación entre libre competencia y democracia, ¿no? Sí, o entre apertura de mercados y liberalización política. Esa fórmula es la que se ha venido ensayando justamente desde los años 70, y México, pues, al final del día, termina comprometiéndose con ese esquema. Lo había hecho desde atrás, incluso desde las instituciones de Bretton Woods. Desde ahí México ya era un actor que venía opinando y que venía incidiendo. Pero para bien o para mal, nosotros firmamos el Acuerdo de Libre Comercio en 93-94 y a partir de ahí México cierra, vamos a decirlo así, un candado con el cual Estados Unidos garantizaba que México no tuviese, vamos a decirlo así, cambios bruscos en el modelo económico, llegase quien llegase. Lo que hace el nuevo grupo gobernante, encabezado ni más ni menos por uno de los grandes referentes de la izquierda en México de los últimos años, Andrés Manuel López Obrador, pues no solamente ratificar esa idea, sino impulsar la conformación de un nuevo acuerdo comercial con América del Norte. Entonces, la promesa es que vamos a revertir la vieja relación Estado-mercado, pero en los hechos eso no está tan fácil. Y ratificando un nuevo acuerdo comercial, pues en realidad no podemos decir a ciencia cierta que el neoliberalismo va a ser jubilado, ¿no? de todas. A ver, mucho rollo, bueno, dicen los hechos, ¿no? Viéndonos hacia las evidencias, los resultados, viendo las evidencias, pues está un poco difícil, ¿no? Echar patrancas, tanto acuerdo, ¿no? Y un andamiaje que ha sostenido poco o mucho, bien o mal, el crecimiento económico de este país o la estabilidad entre comillas, ¿no? Lo que sí se ve es una idea de hacer creerle a la población, de enarbolar una cuarta transformación, reconociendo el nacionalismo, la historia, la revolución y sobre todo, pero me parece que los gobiernos anteriores, estos llamados neoliberales, tenían una idea clara y estrategia y un plan a desarrollar con una agenda programática de acciones, de planeación económica, social, tratado de drogas, muchos tratados. ¿Y este gobierno los tiene? Aparentemente no los tiene. Lo que podemos ver todos los días es que hay un fuerte compromiso social,
hay un compromiso histórico con ciertos grupos vulnerables o grupos que han sido desfavorecidos durante los últimos años, sobre todo marginados por el viejo proyecto del que tú estás hablando, el viejo proyecto neoliberal. Y yo lo que veo es que este compromiso y esta necesidad de hacer justicia a estos grupos está todavía por traducirse en programas, en propuestas programáticas, pero sobre todo está todavía por ser traducido en instituciones que precisamente den soporte o hagan que estos viejos compromisos con estos sectores de los que estamos hablando se vuelvan realidad. Si no se desmonta lo que había antes, difícilmente se podrá ir a una situación en la cual uno pueda revertir las tendencias que todos observamos. Si revisamos un poco las cifras que circulan en redes sociales o que están disponibles en plataformas públicas, una tendencia imparable hacia el empobrecimiento de la sociedad, una tendencia imparable hacia la violencia, y no solamente la violencia de alto impacto, sino la violencia social, la violencia intrafamiliar, etcétera. Hay tendencias muy preocupantes que difícilmente van a poder contenerse, ya no digamos revertirse, sino tan solo contener en la ausencia de un nuevo diseño institucional que esté precisamente encauzado para atender ese tipo de problemáticas. Rafael, te quiero pedir unos minutos para ir a un descanso por cuestiones técnicas. Aquí también tenemos el corte de producción. Por favor, adelante. Por favor. Y regresamos para entrarle a este tema, ¿no? Si existe un plan para diseñar el cambio institucional. ¿Te parece? Me parece muy bien. Bueno, estamos aquí con el maestro Rafael Morales, politólogo, en este tema de dónde estamos parados en esta nueva sección de Eje México, en este nuevo formato denominado Hacer Sociedad. Hacer sociedad de ciudadanos, hacer sociedad de seres mayores de edad con reconocimiento de obligaciones y derechos, en un ejercicio horizontal, libre, transparente, plural, incluyente, tolerante, fraterno, democrático, real, hacer sociedad. Regresamos con Rafael Morales y nos quedamos en esta parte de la capacidad para desmontar el aparato institucional y hacer el nuevo diseño para retribuir, resarcir los daños o bueno, mejorar la situación de carestía, de pobreza, de injusticia a una gran mayoría de mexicanos. ¿Existirá esta capacidad? ¿Tú ves capacidad a ojo de académico, de analista? ¿Existe el talento probado, la praxis, el conocimiento real del problema para enfrentarlo y resolverlo? Yo creo que haces un buen planteamiento, Juan, porque ahí hay tres elementos para que podamos hablar si existen las capacidades. Uno, el diseño institucional. Si no hay instituciones, no hay proyecto que pueda fraguarse. Eso es un hecho. Dos, la existencia de cuadros, la existencia de un personal que tenga el perfil idóneo para dirigir las principales tareas del Estado y en particular de los gobiernos, en cualquiera de los órdenes en los que estamos hablando. Y punto número tres, lo que tú también mencionabas, la inteligencia, la investigación, el conocimiento, que tengamos la posibilidad de contar con los diagnósticos necesarios para saber dónde estamos y a dónde queremos ir. Yo iría de lo último hacia lo primero. México es un país sobrediagnosticado. Creo que eso lo hemos discutido ya en muchas ocasiones. Sabemos muy bien cuál es el problema de la pobreza, sabemos muy bien cuál es el problema de la marginación, de la falta de oportunidades, y constantemente vemos que se generan estudios cada vez más elaborados que nos dan una información mucho más precisa de dónde están precisamente los nudos históricos que impiden que haya un avance en las materias que se quiera, medio ambiente, salud, etcétera. Todo eso ya está. ¿Qué es lo que falta? Lo que falta es saber o construir
una nueva clase política, una nueva clase gobernante compuesta por políticos y funcionarios de probada capacidad, probos, con una formación técnica incuestionable, que tengan precisamente los atributos, las propiedades para poder dirigir estas grandes tareas que tienen que ser desplegadas por el Estado. En su ausencia, estamos en el riesgo de tener un personal gobernante, y no me refiero solo al gobierno federal, sino sobre todo a gobiernos estatales y municipales, donde yo he tenido la experiencia de poder participar, sobre todo en esos niveles, se corre el riesgo precisamente de que las decisiones fundamentales queden en manos de personas improvisadas, de personas sobre todo que tienen un dudoso compromiso con el desarrollo de sus comunidades, de los lugares donde están trabajando. Entonces, una tarea no discutida, un tema no tratado en la discusión pública es que si nosotros esperamos un gobierno más eficaz, un gobierno más efectivo, un gobierno que tenga cada vez propósitos más claros de hacia dónde debe ir el país, esto no puede dejar de acompañarse sin la existencia de una renovación tajante de los personajes que están al frente de las responsabilidades gubernamentales. Esa es una tarea pendiente, pero esta tarea solo se puede solventar si un sector de la sociedad decide dejar su zona de confort, si un sector de la sociedad decide dejar el marco doméstico, el espacio familiar donde se desenvuelve, y pasar a asumir una tarea más profesional en términos de compromiso cívico, compromiso con el gobierno, compromiso funcionarial, burocrático, etc. Y por último, el tema de las instituciones que ya estábamos mencionando. No solo basta con desmontar el sistema que uno critica, no solamente basta con destruir lo que en algún momento se creyó que podía funcionar. La gran discusión, y esto lo hemos visto sobre todo a propósito de la literatura que vino después de la Revolución Mexicana, los grandes críticos de la Revolución Mexicana que decían, bueno, todo se destruyó, pero ¿quién va a construir el nuevo orden institucional? Ese yo creo que es el tema de fondo. Y entonces lo que tenemos por delante es rehacer el Estado mexicano. No estamos hablando tan solo de pensar en que llega un funcionario y a quitar, digamos, el puesto del viejo funcionario que estuvo ahí durante 30 años. No es tan solo un cambiar de puestos, ni de lugares, ni de nombres. Tenemos que cambiar la estructura del Estado. Y el Estado mexicano es básicamente un Estado federal. Y el federalismo ha sido la gran institución olvidada desde la Revolución Mexicana, prácticamente por todos los sexenios, todos los presidentes y todos los liderazgos políticos que han tenido voz pública en este país. Por federalismo estamos pensando en que hay una responsabilidad compartida en el desarrollo nacional. Si sabemos que la Rectoría del Desarrollo Nacional está en el Estado, pues por Estado no podemos hacer una abstracción jurídica y decir que el Estado pues es un ente fantasmagórico, espectral, que a lo mucho podemos verlo reflejado en el gobierno. No podemos reducir el Estado a eso. El Estado en realidad, como ente federal, se compone de 3 órdenes de gobierno. Pero el problema es que en México todo lo que nosotros queremos que avance y cambie, se lo tenemos que atribuir al final del día al Estado federal, como si el Estado federal fuera un Estado unitario, centralista, digamos en cuyo espacio tuviese que recaer la mayor parte de las tareas sustantivas para impulsar este país. Y eso no es cierto. Sabemos que hay una enorme responsabilidad en los gobiernos estatales, en los municipales, pero en casos como la violencia que cunde por todo nuestro territorio, un gobernador está hoy muy feliz de que exista la Guardia Nacional porque sabe que puede delegar ese gran conflicto al menor costo político al gobierno federal. Y si fracasa ese proyecto, el gobernador sencillamente seguirá con su trayectoria, pero no se va a ser responsable de lo mal o bien que se haya instrumentado esa nueva fuerza para garantizar la seguridad en el país. Y ya ni decir de los presidentes municipales abnegados, que muchas veces ni siquiera tienen para pagar la nómina, para pagar los sueldos o los aguinaldos al final de año, no tienen básicamente ni voz ni palabra en buena parte de esta discusión. Entonces, para redondear, digamos, esta idea, nos encontramos en una situación muy complicada, muy compleja, porque ya sabemos lo que no funciona, pero seguimos sin saber cómo vamos a hacer hacia el futuro para hacer que las cosas ahora sí funcionen, bajo qué líneas, bajo qué programas, bajo qué filosofía, porque si hablamos de nacionalismo, por ejemplo, que tú mencionabas, pues hay muchos nacionalismos. Hay un nacionalismo étnico que puede apelar a la secesión a través, por ejemplo, de la vía armada,
puede haber un nacionalismo mucho más constructivo, más moderno. Eso está abierto a la discusión y yo creo que en tanto no nos involucremos en esta nueva etapa, vamos a seguir como decepcionados respecto a los resultados que vayan apareciendo mes con mes, año con año, porque este tipo de cambios deben involucrar directamente a la sociedad. Regresamos, estamos con Rafael Morales, maestro en Ciencia Política, egresado de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales allá, Puma también como su servidor, Juan Lanzagorta. Yo de Derecho, chavo, bueno, generación 77-81, no me balconeó mucho. ¿Tú, Rafa? 92-96. Oh, eres tiernito. ¿Sí? Eres tiernito. Oye, uno de los pilares de Eje México durante muchos años, más allá del 2000, 99-2000, ha sido el ser y hacer sociedad. Hemos trabajado con asociaciones civiles, con grupos, con partidos políticos, con pseudopolíticos, con políticos simuladores, gandallas mentirosos, arribistas, politiqueros, ¿quién dijo esta palabra últimamente, no? Pero, bueno, intentado que hagan política. ¿Cómo describes tú a la política? ¿Cuál sería tu concepción de la política en este momento? La política que debiera de, en el deber ser, y otra en el hacer posible. Y la otra, el papel de la sociedad. ¿Cuál va a ser el papel de la sociedad ante el agotamiento de este modelo al que referías, ¿no? Este modelo de producción a nivel internacional, a nivel global, está desgastado. ¿Le da buenos resultados a Trump? ¿O son otras las condiciones que lo llevan a llegar allá? Porque la favorita iba a ganar y no gana. La separación de la Comunidad Económica Europea de Gran Bretaña, la primavera de Arabia, y la tercera es la vencida, ¿no? La de Andrés Manuel López Obrador, con esa abundante votación histórica ante la decepción, ¿no? Y el fracaso de la política, de los políticos empresarios, ¿no? O los políticos cachorros de la revolución, o yo no sé cómo llamarles, pero bueno, se perdieron en el camino. En vez de cachorros de la revolución se hicieron gatos de Pandora, o no sé cómo le llaman ahí. Sí, bueno, es un asunto muy complejo. Hay muchos temas, digamos, que están circundando el gran problema. ¿Qué hacer con la sociedad, ¿no? En una visión más menos dramática de lo político, podríamos decir que hacer política en la visión de la sociedad es un hacer en común. Creo que podríamos decirlo de esa manera, un hacer en común. Sería un concepto muy, muy idóneo para una sociedad que quiere construir un futuro. Creo que ese sería un buen punto de partida, pero si nos atenemos a los instrumentos que nos ayudan a medir cultura cívica o cultura política, prácticamente todos los datos arrojan lo mismo. Es decir, que hay una ausencia de compromiso cívico, lo que los americanos llaman civic engagement. Hay muy poco compromiso de la sociedad y de sus sectores para la mejoría de su entorno. Pensemos por lo básico, la colonia, la comunidad del barrio. Hay poco compromiso con la mejoría o con el desarrollo de la comunidad inmediata, pero si nos vamos más allá, si nos vamos subiendo, digamos, en la escala de las responsabilidades, los mexicanos nunca nos hemos distinguido por el trabajo solidario. Podemos recordar seguramente el ambiciosísimo programa instrumentado por Carlos Salinas de Gortari, el Programa Nacional de Solidaridad, que hizo una cosa muy interesante. A través de una serie de recursos que estaban anidados en la oficina de la presidencia, decidió proponerle a la gente la entrega de un apoyo a cambio de un trabajo comunitario. Desde luego que todo eso derivó en una estructura política
que prometía una gran rentabilidad electoral, pero lo interesante de ese tipo de ejercicios, más allá de cómo se les obtuvo un rédito político, es que sacaron a la gente de su casa para ponerla a trabajar en el mejoramiento de su entorno. Pero, ¿qué sucede? Que si en ausencia de esos recursos y de la acción gubernamental no hay, digamos, si no se tienen esos recursos, es muy difícil que la gente salga a la calle a comprometerse en acciones comunitarias, por así decirlo. Cuando López Obrador estuvo aquí como jefe de gobierno en la ciudad, él impulsó una nueva estructura de participación, asambleas vecinales, una nueva estructura de operación ciudadana, para que pudiese desahogar una cosa que se le llamó en ese momento programas territoriales integrados, que era una nueva división del territorio para bajar todos sus esquemas de apoyo. Bueno, López Obrador sabía que si no había una nueva identidad ciudadana, que si no se congregaba la gente en esas asambleas, difícilmente esos programas iban a poder bajar. Creo que estamos en lo mismo, porque lo que estoy tratando de decir es que en ausencia de esos apoyos y de esa dirección de gobierno, difícilmente la gente sale. Es muy difícil que la ciudadanía, y lo digo con toda la responsabilidad, asuma precisamente esta actitud solidaria y que se comprometa, por ejemplo, a ayudar a los viejitos de la colonia, que se comprometa, por ejemplo, a barrer el parque cada 15 días, en fin, cosas que están en lo inmediato. No estamos pensando en tareas descomunales. Pero, más allá de eso, por desgracia, nuestra cultura cívica, nuestra cultura política, es muy poco proclive, ¿no?, a asumir, digamos, una serie de actitudes o de prácticas que sean concordantes con los propósitos de un gobierno. Si este es un gobierno que promete la transformación radical del país, yo veo que la sociedad no está en la disposición de asumir un compromiso de ese tipo. ¿Y a qué compromiso me refiero? El compromiso con la legalidad. Empecemos pensando si una persona está o no dispuesta a respetar la luz ámbar en el semáforo. Cuando alguien en la Ciudad de México ve la luz ámbar, pisa el acelerador para ganarle la carrera al rojo, cuando en realidad el ámbar es para que uno se detenga y no vaya a generar un accidente. Eso lo podemos ver cualquier día. Y estamos hablando de cosas microsociales o micropolíticas que al final de cuentas tienen consecuencias mayores, a gran escala. No le podemos pedir a la sociedad un compromiso mayor porque el compromiso básico no se está desarrollando. Claro que el discurso del presidente es otro. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha promovido la idea de que la sociedad mexicana es una sociedad buena, que es una sociedad compuesta por muchos grupos que tienen buenos propósitos. Y yo creo que ese discurso es bueno, pero tendríamos que saber exactamente a qué se refiere el jefe del Estado mexicano, a qué parte de la sociedad se está dirigiendo, porque sabemos que hay grupos y sectores que están en franca oposición, no solamente a su propio gobierno, sino incluso a dejar de lado un montón de prácticas que son nocivas para el desarrollo de la comunidad. Pensemos, por ejemplo, en lo que pasaba en Estados Unidos hasta hace algunos años. Los americanos pueden pertenecer a una sociedad que, para bien o para mal, nos parezca polémica, pero algo que los distingue de otros países es que tienen un altísimo compromiso de solidaridad y a la semana, hasta hace algunos años, destinaban muchas horas de su tiempo disponible para hacer trabajo social, trabajo comunitario, trabajo voluntario. Y esto en México es algo impensable. Siempre que se habla de la palabra voluntario, solidario, o social, o trabajo social, o servicio social, la gente pregunta, ¿y de a cuánto? ¿De a cómo? ¿Y de a cómo? Entonces, entendemos perfectamente bien que estamos en una situación económicamente complicada, pero yo creo que México podría transformarse de manera más acelerada si hubiese un compromiso real y manifiesto por parte de la sociedad respecto de ciertos objetivos y metas que el propio gobierno federal se está trazando. Porque si tú me preguntas en este momento cuál es la agenda de la sociedad, yo lo que veo es que esa agenda está fragmentada, está dispersa y no hay realmente un movimiento que cohesione, digamos, todas esas demandas para crear ahora sí un frente nacional de la sociedad que quiera decir, estamos aquí y queremos estar acá en 30 años. Eso no lo vemos. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la sociedad no tiene puntos de cohesión. Es muy difícil que la sociedad se pueda agrupar. A diferencia de la clase política está cohesionada porque existe una cosa llamada Estado. Pero la sociedad no tiene un Estado que los unifique.
Entonces, en la sociedad civil, tú tienes en el mismo plano a Carlos Slim, a Cuauhtémoc Blanco o al Chapo Guzmán. Ellos valen lo mismo en la sociedad civil. Entonces, si esperamos algo de la sociedad civil, tenemos que ver quiénes están ahí. Ese es un grave problema. Finalmente, maestro, ¿qué debería, bueno, es ideal quizá? Nosotros hemos sostenido que no podemos ser buenos ciudadanos, hablando al discurso del presidente, si no somos buenos seres humanos. Y hablo de lo bueno en esta parte de mi propósito de compromiso de vida, con cuál es mi papel en esta tierra, en este mundo. Ser útil, ser un parásito, ser un vegetal, ser una rapiña, ser un proveedor, ser un algo, cumplir con una función, cooperar, no cooperar, participar, inventar, hacer, pero siempre en grupo, porque somos una sociedad, no somos seres aislados. Finalmente somos el resultado del desarrollo de la humanidad, del desenvolvimiento del clan, del hombre nómada, etcétera, hasta tener este complejo y heterogéneo ente denominado pueblo mexicano. Pero hay algo más, es decir, ¿somos falsos? ¿Tenemos un doble discurso? ¿O somos poco aceptados a nosotros mismos con nuestros tabúes, errores, iras, dolores, mancillaciones, gonzalismos y guerrerismos de los españoles? Le voy a pedir a producción que me aguante tantito porque esta es una parte clave. O sea, yo no creo que sea el compromiso nada más del presidente. No hay un hombre que pueda cambiar este país, ni un hombre solo, ni un equipo de gobierno, ni un equipo de fútbol, ni la lana de Carlos Smith, perdón, menos los japoneses ni los alemanes, ¿no? Como aquel chiste de la invasión. Entonces, yo creo que si queremos nosotros, tenemos que empezar por nosotros. Pero pregunto, si no me acepto como ser humano, no estoy comprometido a ponerme una camiseta o una camisa de a de veras de ciudadano. Y es cuando te refieres aquí al compromiso cívico. No, pues, ¿por qué voy a limpiar yo la caca de que tiró aquel? ¿O por qué le voy a decir que el perro, que levante las heces del perro? Porque hay una obligación de mantener limpio nuestro parque, porque voy yo, va mi hija, va tu hija, y va nuestro perro y el perro del otro. Y la respuesta es, hazle como quieras. Hazle como quieras. Haz la gacha, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, pues es el problema de la historia. Es decir, si estamos aquí reunidos en un territorio, en algo llamado Estado, gobierno, etcétera, pues es porque hay una idea mínima, básica, de que dispersos no vamos a poder llegar a ningún lado. Solo unidos vamos a poder sobrevivir, subsistir en el largo plazo. Pero esta idea, que para algunos podría ser un tanto abstracta, no es algo que se discuta en las reuniones familiares, en las reuniones con los amigos. Generalmente este tipo de cosas quedan subordinadas precisamente por la idea de que puede haber un ente, un gobierno o una persona que pueden llegar a transformar todo sin que nosotros asumamos ninguna responsabilidad. El concepto de ciudadanía que tenemos es un concepto muy ladeado, muy cojo, trunco, porque como ciudadanos nosotros siempre nos hacemos acreedores de derechos, pero las obligaciones simple y sencillamente están fuera de nuestra órbita. Y entonces yo creo que en lo personal, si nosotros no nos metemos de fondo a un concepto de ciudadanía más responsable, pues difícilmente vamos a esperar o podemos esperar a que el país cambie como lo queremos, y mucho menos podemos estar esperando que esos cambios nos beneficien directamente, si es que queremos que saliendo de nuestras casas o nuestras escuelas no haya alguien que quiera atentar con nuestra integridad. Entonces, hace falta mucha discusión en lo social, y yo no veo hasta este momento que la llamada sociedad civil esté involucrada con los grandes temas. Los veo, al igual que las oposiciones, muy apaciguados, opacados, y los grupos que están tratando de hacer algo tienen una agenda más de combate en contra del presidente, más para tratar de sabotear algunas de sus iniciativas que para tratar de buscar opciones para la sociedad. Entonces,
Yo creo que es hora de que la sociedad reclame su espacio, pero no alcanzo a ver quiénes son esos grupos, dónde están esos liderazgos que estén planteando llevar a cabo una acción concertada. No podemos actuar individualmente, tiene que ser una acción concertada. Y si esa acción concertada da resultados, yo creo que se puede construir una agenda social hacia los próximos años. Pues muy contento y muy satisfecho por nuestro primer programa y agradecido con el maestro Rafael Morales por su cierre en esta charla, porque ese es el camino. Me parece a mí, a Juan Lanzagorta y a algunos otros amigos, que tenemos que trabajar en hacer sociedad de ciudadanos. Si no hay una sociedad informada, si no hay una sociedad que participe, que se comprometa cívicamente en la acción, es puro rollo, ¿no? Es pura pose y es pura foto. Y como decía Fidel Velázquez, y el que se mueve en la foto no sale. Entonces quietecito te ves mejor. Bueno, te damos las gracias, Rafa. Rafa, te damos las gracias de verdad. Queremos pedirte que formes parte de este nuevo formato en el equipo de EGE México y que nos des la oportunidad de visitarte en la academia, en tus cursos, en tus congresos, en todas esas actividades que vienes realizando y que nos des tips, ¿no?, de cómo llevar la información a la sociedad y a la que todavía no es sociedad para que aprenda a ser sociedad. Pues yo encantado, Juan, con todo gusto. Nos despedimos, le damos las gracias aquí al maestro y actor Jesús Alfonso Barrios por su paciencia, tolerancia y dirección, y los errores son de él y las fallas de nadie, ¿eh? Ay, no es cierto. Nos vemos y muy agradecido, y síganos la pista en egemexico.com. Recuerden ser y hacer sociedad en egemexico.com.